La CONAIE no quiere nuevas elecciones en Pachacutic y pide al CNE reconocer a Guillermo Churuchumbi como el nuevo coordinador. El borrador informe de fiscalización recomienda que no se enjuicie al presidente de la República, Guillermo Lasso. El gobierno afina una nueva reforma tributaria que busca mejorar la economía de las familias y de las pequeñas empresas. Unas 20.000 personas del Cantón Santa Lucía se niegan a dejar sus viviendas que están bajo el agua. La Organización Mundial de la Salud decreta el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que dejó 6.9 millones de muertos. Amigos, buenas tardes. Empezamos Televistazo. Continúan los enredos electorales en Pachacutic, mientras la mayoría de miembros del Tribunal Electoral de Pachacutic convocan a nuevas elecciones en 10 días. Guillermo Churuchumbi pide que se lo reconozca como coordinador general del movimiento. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Andrea? Esta mañana Churuchumbi acudió al Consejo Nacional Electoral para pedir su nombramiento y Hernán Higuera está siguiendo el tema. La posesión, el discurso y los festejos de Guillermo Churuchumbi, Leonidas Issa y sus seguidores no tienen validez según este documento firmado por la vicepresidenta del Tribunal Electoral de Pachacutic, el secretario y uno de los vocales del tribunal, porque se admitió la impugnación de Palmira Paredes Llori, candidato a la segunda subcoordinación nacional. En la resolución pesó el argumento que señala que el sábado existieron actos autoritarios por parte de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien solicitó, dice la impugnación, la alteración del registro electoral en 6 provincias, dando indicaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto para que incluyan a otras personas que no estaban contempladas en el padrón electoral. El presidente Marcelo Tipán del tribunal no nos ha dado a conocer hasta el momento las actas que fueron escrutadas dentro del proceso electoral. Pero Guillermo Churuchumbi rechaza el documento que no tiene la firma de Mario Tipán, el presidente del tribunal, quien el sábado ya lo posesionó. Esta mañana acudió al Consejo Nacional Electoral para pedir que Diana Tamaín lo reconozca y lo inscriba como líder de Pachacutic. Este documento presentado es extemporáneo. Churuchumbi minimizó el resultado de la impugnación y también los hechos del sábado. He ganado limpiamente. Y a la fuerza, dicen sus contendores. No, absolutamente para nada, para nada. Videos y documentos como evidencia del polémico proceso de elecciones están publicados en la web del movimiento político, cuyos adherentes hoy están otra vez en medio de la confusión entre una nueva convocatoria a elecciones para el 13 de mayo y otros que preparan la posesión simbólica de Churuchumbi. El borrador del informe de la Comisión de Fiscalización no recomienda el juicio político al presidente de la República. Según el texto, las pruebas no determinan el delito de peculado del que los proponentes acusan al jefe de Estado. El borrador del informe sobre el juicio político al presidente de la República, elaborado por el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización, no recomienda el enjuiciamiento del jefe de Estado. Se concluye ahí que el mandatario no ha incurrido en el presunto delito de peculado, que fue la acusación de los 4 proponentes del proceso. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, señala que no se presentó pruebas de que ha existido un contrato firmado por el gobierno actual con Amazon Tankers, algo que sustentaba la acusación de los interpelantes. No solo que no presentaron, porque no podían presentarlo, sino que el documento oficial remitido por Flopec y que forma parte del juicio señala que el contrato de julio del año 2022 no existe. El borrador del informe fue remitido para análisis de los legisladores de la comisión, que este sábado deberán decidir si aprueban o no el documento. Pero hay una mayoría en la mesa que ha apoyado el enjuiciamiento y en la sesión se opondrían a este texto. En ese estado de informe no aprobado se remitirá al presidente Virgilio Saquicela y es el presidente de la Asamblea Nacional y el Pleno de este Parlamento el que tomará la decisión final. La ley no menciona la posibilidad de que se presente un informe de posiciones o de minoría si no se cuenta con los votos. El legislador social cristiano Esteban Torres consultó aquello la unidad de técnica legislativa. Solo es de consulta, no es ni un habilitante para que se dé algo en la comisión. Al final serán los legisladores en la comisión los que decidan cómo tiene que esto avanzar. La única autoridad que puede interpretar esto
es el Procurador General del Estado, no un abogadito de la Asamblea Nacional. En cualquier caso, el informe que llegue al Pleno no es vinculante, es decir, que los 137 legisladores pueden cambiar la recomendación incluida en el documento. La sesión de la Comisión de Fiscalización está convocada para las 10 de la mañana del sábado, de manera virtual. El número de cargas familiares se incorporará a la fórmula de cálculo del impuesto a la renta. Esta es una propuesta del proyecto de reforma tributaria del régimen. Se prevé recuperar parte de los 200 millones de dólares que se dejará de recaudar, eliminando los beneficios al sector productivo. La reforma tributaria está lista. Al documento solo le falta la aprobación final del presidente de la República, que tenía previsto analizarlo la tarde de hoy en el Palacio de Gobierno, pero la reunión quedó para la próxima semana, sin día definido. El director general del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, expone cuáles son los objetivos del proyecto de ley. Personas con ingresos entre 800 y 3.000 dólares son las que se verán principalmente impactadas, beneficiadas con esto. Se conoció que el proyecto propone en relación al pago de impuesto a la renta personal un modelo de exenciones progresivo que llega hasta los 15.200 dólares y al que se suma una variable: el número de cargas familiares. No es lo mismo una persona que gana 2.000, 3.000 dólares o 1.500 dólares y se mantiene solamente y se ocupa solamente a sí mismo, que una persona que gana 1.500 dólares y se ocupa de 2 hijos o 3 hijos más y de su esposa que también cuida a sus hijos. Son dos realidades económicas diferentes y la política tributaria tiene que tener en cuenta eso de ahí. Pero la reforma no solo apunta a las personas naturales, sino también a los negocios populares que tienen su propio régimen impositivo. Para ellos también habrá progresividad y una reducción de impuestos a quienes menos facturan. El impacto de estas medidas está previsto en 200 millones de dólares para las arcas fiscales, pero se busca compensarlos con otras decisiones. Hay ciertos beneficios que aprovechan algunos contribuyentes del sector productivo que pensamos y hemos visto que pudieran focalizarse y más bien direccionarse hacia las familias ecuatorianas. Y de esa manera reducir a menos de 50 millones de dólares el impacto de la reforma tributaria al fisco. La Organización Mundial de la Salud declara el final de la emergencia sanitaria global por COVID-19. Es el nivel de alerta más elevado que ha mantenido la OMS ante esta enfermedad, pero ha sido retirado en virtud de las condiciones mucho más favorables en la lucha contra el virus. La decisión de la OMS llega un día después de que el panel de expertos de la organización hiciera un nuevo análisis de la información del impacto actual del COVID en el mundo, resumido en una tendencia a la baja por más de un año consecutivo, aumento de la inmunidad por la vacunación, disminución de la mortalidad y también de la presión sobre los sistemas de salud. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro que el COVID-19 ha terminado como una emergencia de salud global, decía esta mañana el director general de la organización. Pero añadió, el COVID sigue siendo una amenaza. Existe el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen aumentos repentinos de casos y de muertes. Es un virus que llegó para quedarse. Han pasado 3 años desde que se declaró la emergencia sanitaria, cuando fuera de China había apenas 100 casos de una enfermedad que ha contagiado a casi 800 millones de personas y ha dejado 7 millones de muertos. Vamos a una pausa y al regresar, la emisión de pasaportes todavía presenta inconvenientes, por lo que el registro civil atenderá de forma especial este fin de semana. Ya le contamos. También 20.000 habitantes se niegan a ir a albergues en Santa Lucía, en Guayas, pese a las inundaciones y la plaga de caracoles. El registro civil atenderá este sábado la demanda de pasaportes en 33 agencias del país. Fabiola Santana explica quiénes deben acudir a obtener este documento.
La espera para obtener un pasaporte es un problema que el registro civil no logra resolver desde inicios de 2022. Sacamos en el mes de marzo la cita. Sí, se demoró más, siquiera unos 3 meses. Para descongestionar los turnos, este sábado la entidad atenderá en horario especial de 8 de la mañana a 2 de la tarde en 33 agencias del país. Deben acudir 2 grupos específicos. Uno, quienes hayan pagado por el servicio hasta el 30 de abril y aún no cuenten con un turno. Y 2, quienes agendaron la cita entre el 15 y 31 de mayo y deseen adelantarla. Necesitamos garantizar el servicio a la ciudadanía y por eso mismo son todas estas acciones justamente para ya nivelarse y que la ciudadanía encuentre un turno más próximo. En Quito, el registro civil atenderá, además de la matriz, en las sedes de Tumbaco y Quitumbe, y en Guayaquil se sumará la sede sur. En esta ocasión, los módulos de cedulación también serán habilitados para recibir las solicitudes de pasaporte. No hay un número estimado de usuarios a atender. En Ecuador, diariamente se entregan 3.500 pasaportes. La demanda de pasaportes en el país se ha incrementado. De enero hasta abril se entregaron 124.000 más que el año pasado. Solo 150 personas están en los refugios temporales de Santa Lucía, provincia del Guayas, pese a que son cerca de 20.000 las que viven en la zona del cantón afectada por el invierno. Se niegan a dejar sus casas por temor a perder sus pertenencias. Berlín Ochoa informa. Según el municipio de Santa Lucía, la mitad de la población rural, casi 20.000 personas, soportan las inundaciones. En el recinto Santa Clara, el nivel del agua alcanza los 50 centímetros. Pese a eso, los habitantes como María Bisueta se niegan a dejar sus casas e ir a los albergues. Por mis animales, porque usted sabe que esos son mis bienes que yo tengo y usted sabe que se pierden, hay ladrones, se los llevan, unos vecinos se les llevaron su chancho, a mí se me robaron unos patos. Son 53 recintos los afectados por las fuertes lluvias en ese cantón del Guayas. Allí hay 4.000 viviendas en medio de una especie de laguna, según el último informe municipal. A Rafael Bueno se le dificulta salir de su hogar debido al agua verde. Mucho problema y comienzan a discutir por las limpiezas, por las comidas. En Santa Lucía, solo 150 personas han decidido ir a los 4 refugios temporales habilitados. Génesis Sánchez menciona que cuando salió de su casa estaba embarazada. Hoy su hija tiene 3 días de nacida. Salimos por motivo de que vimos que ya el agua iba subiendo más y más. Este cantón está rodeado por 2 correntosos ríos que se han desbordado. Por eso, desde el pasado 22 de abril, fue declarado en emergencia. En Cuenca, 3 parroquias rurales se organizaron para instalar cámaras de videovigilancia y salas de monitoreo para fortalecer la seguridad en sus barrios. Estos sistemas están conectados al Consejo de Seguridad Ciudadana y al EQ 911 del cantón. ¡Fuera delincuencia! Comenzaron por exigir seguridad a gritos, pero luego decidieron ir más allá. Son 3 parroquias rurales de la Suay azotadas por la delincuencia, cuyos habitantes y autoridades decidieron tomar acciones concretas para conseguir seguridad. La adquisición de cámaras, de todo el proceso ya de conectividad al Consejo de Seguridad de Cuenca. Estamos de manera constante vigilando las cámaras. El operador se divide en el número de cámaras. Las 3 parroquias involucradas son El Valle, Baños y Tarqui, y entre las 3 suman cerca de 90.000 habitantes. En cada una de estas parroquias la gente se ha unido a sus autoridades y juntos han logrado hasta ahora instalar 36 cámaras de vigilancia. Todavía es muy pronto para contabilizar resultados, pero quienes viven en estas parroquias dicen que se sienten más protegidos y que seguirán sumando esfuerzos para combatir el crimen. Esta madrugada, agentes de la policía realizaron 2 allanamientos en el cantón Santa Lucía, en Guayas, y capturó a 3 hombres. Uno de ellos es miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo. Según la policía, almacenaba armas de fuego que habrían sido utilizadas por integrantes de la organización delictiva Chone Killer para cometer varios delitos en Guayaquil, Durán y Daule. En total se decomisaron 7 armas, 194 municiones y más de $27.000 en efectivo que escondía en una bodega y en su vivienda.
Más adelante, en Televistazo, una nueva marcha contra la delincuencia en Quito. Los vecinos de Carcelén Industrial exigen más protección. Una pareja fue capturada tras una persecución policial en el centro de Guayaquil. La policía la acusa de estar implicada en el asesinato de una mujer. En su poder se halló un arma de fuego y municiones. El cuerpo de la mujer quedó al pie de la puerta de este edificio, ubicado en el callejón Saruma, entre las avenidas García Avilés y Rumichaca, en pleno centro de Guayaquil. El crimen ocurrió anoche. La víctima estaba en el sitio cuando personas a bordo de un auto blanco se acercaron y le dispararon. Tras el hecho, la policía inició una persecución por varias cuadras y capturó a 2 sospechosos. Los uniformados, por seguridad, trasladaron el vehículo implicado hasta una unidad policial, donde revisaron las evidencias encontradas. Dentro del carro tenemos el arma de fuego, estamos ya con el fiscal acá, ya está abierta una indagación previa. Según el coronel Walter Gómez, la fallecida registra antecedentes penales, al igual que los detenidos. La pareja implicada fue trasladada a la Fiscalía para la audiencia de formulación de cargos, mientras personal de criminalística hizo el levantamiento del cadáver para llevarlo hasta la morgue. Y vecinos del sector de Bellavista de Carretas, en el norte de Quito, cansados de la inseguridad, salieron a las calles para reclamar a las autoridades. Ellos están unidos para decir basta a la delincuencia, como nos informa Carlos Luis Carrillo. Vestidos de blanco y con antorchas en mano, los vecinos del barrio El Progreso, en el sector de Bellavista de Carretas, salieron a las calles a demostrar que están unidos contra la delincuencia. Dicen estar listos para hacerle frente y defender su sector. Nosotros aquí nos organizamos como barrio con nuestra directiva, cada conjunto también tiene su directiva, entonces con todos estamos unidos para poder sacar adelante este proyecto que tenemos, que es para nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias. Caminaron con pancartas, globos y pitos a lo largo de la avenida Eloy Alfaro. Mientras avanzaban, más vecinos se unían. Los residentes de la zona aseguran que la inseguridad trata de cercarlos. No hay cómo salir en la noche porque verdaderamente es un constante sonar de las sirenas porque alguna cosa está pasando. En esta marcha pacífica también participaron representantes de la policía, quienes dieron custodia a los vecinos. Cada antorcha simboliza una luz de esperanza que busca recuperar su barrio. Ecuaterra. Los aceites y lubricantes automotrices son de las sustancias más contaminantes que existen y además sus envases plásticos resultan altamente tóxicos al impregnarse con esos fluidos. Hoy Ecuaterra les presenta una iniciativa que gestiona estos residuos peligrosos. Por las calles de Ecuador circulan más de 2.700.000 vehículos que requieren cada cierto tiempo el cambio de aceite de motor. Eso representa que año a año se utilicen 20 millones de galones de aceites automotrices, según la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Los aceites para vehículos y para maquinaria industrial son de los residuos más contaminantes que existen, pues estos aceites minerales tienen una gran cantidad de metales pesados. Tan solo 1 litro de estos aceites puede contaminar más de 1 millón de litros de agua y sus componentes nocivos pueden perdurar en el mar por décadas enteras. Una iniciativa busca tratar correctamente estos residuos. Primero receptando el aceite utilizado de lubricadoras de Ambato, Quito, Guayaquil y alrededores. Una vez que el aceite llega, lo dejamos reposar un tiempo para retirar los sólidos, los elementos pesados y un poco del agua que también llega en el aceite. Después se refina. ¿Qué quiere decir se refina? El aceite se le eleva la temperatura por sobre su punto de inflamación. Entonces lo que entra al estado, a la refinería, es un aceite en estado gaseoso.
entonces ahí lo destilamos. Nosotros recuperamos 5 millones de galones al año. Es así que el aceite desechado, de tonalidad oscura, viscoso y con un fuerte olor, se transforma en una sustancia liviana que tras mezclarse con aditivos puede volver a utilizarse. Pero este proyecto también se encarga de los envases plásticos para aceites y lubricantes automotrices. Al venir impregnados con esa sustancia altamente tóxica, es casi imposible reutilizarlos, pero sobre todo muy peligroso. También es un problema muy importante en salud pública, que de hecho la ciudadanía tiene que estar consciente que esto es un desecho peligroso y parece increíble, pero realmente lo utilizan, simplemente le hacen un lavado muy artesanal en casa y estos mismos envases lo utilizan para recoger agua lluvia y posteriormente utilizarlo para consumo humano. Lo ideal es que ese plástico se incinere. A los gases y al material desintegrado que resultan del proceso se les da un tratamiento para luego ser descartados, garantizando un mínimo impacto ambiental. El incinerador funciona como un sistema digestivo que va combinado material muy calórico, poco calórico, muy inflamable, poco inflamable, que pueda controlar las temperaturas internas. El incinerador funciona en su cámara de combustión a 800 grados. Posterior a eso, los gases pasan a una cámara de postcombustión, luego pasan a un proceso de filtrado, lavado de gases, y lo que se emite son emisiones al ambiente controladas por los parámetros que manda el Ministerio del Ambiente. Tenemos que hacer un cambio de chip, tenemos que realmente ir un paso más allá y preguntar qué se está haciendo con el aceite lubricante, qué se está haciendo con el envase vacío de aceite lubricante y que realmente el establecimiento que haga este proceso de cambio de aceite se comprometa a entregar los residuos a empresas que estén debidamente certificadas para realizar estos procesos, porque son desechos peligrosos. A escala nacional, 15.000 establecimientos que trabajan con aceites y lubricantes forman parte de esta iniciativa. La idea es ir aumentando los puntos de recolección para garantizar un tratamiento seguro y sostenible de estos peligrosos residuos. Honrando la trayectoria periodística de Alfonso Espinosa de los Monteros. Revisamos la tercera década de su trabajo. María Cecilia Alargacha con más de este especial. Condecorar a Alfonso Espinosa es hace hoy exactamente 20 años inició sus transmisiones Canal 2 de Corporación Ecuatoriana de Televisión, Ecuavisa. Más que el sol contemplamos lucir. Se acababa la década de los 80 y Ecuador enfrentaba, cómo no, una nueva crisis. En reiteradas ocasiones hemos dicho, nosotros no creemos en esta democracia. Una organización recién creada llamada CONAIE lideraba el primer levantamiento indígena del país y a punta de protestas y cierre de carreteras lograba llamar la atención de un gobierno sobre sus necesidades y peticiones. Rodrigo Borja era el presidente y después de él, Sixto Durán Ballén. Para ese entonces habían pasado ya más de 2 décadas desde esa noche en la que Ecuavisa comenzó sus transmisiones. El periodismo tenía que tener una agilidad, una vigencia más inmediata. Y una de las primeras cosas que, como a usted le consta, fue organizar un departamento de noticias. Ya el canal entregaba a sus televidentes varios programas informativos, no solo Televistazo. Estaban también espacios como Ante la Prensa, Encuentro o Punto de Vista. Y ya en esa época, finales del siglo XX, comenzaba a hablarse de la globalización, también en el periodismo. No era tan fácil como ahora obtener una entrevista de un presidente de un país extranjero o de un líder mundial. América Latina va en busca, en primer lugar, de su viejo sueño democrático, que debemos cuidar mucho. Por eso estoy aquí. Pero que fuera difícil no quiere decir que fuera imposible. Al señor presidente Mitterrand la gentileza que ha tenido de darnos una entrevista en exclusiva. En 1995 estalló el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Los reporteros de todo el mundo intentaban llegar al sitio mismo del conflicto, a un pequeño lugar llamado Tiwinza, que Perú reclamaba como suyo. Y al fin, Tiwinza. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial. Más que el sol contemplamos lucir.
Desde guerras hasta entrevistas políticas, desde crisis económicas hasta elecciones presidenciales. Y el Ecuador estaba a punto de ingresar a un periodo de inestabilidad política que marcaría entera la siguiente década. El periodista seguirá existiendo, el arquetipo del periodista estará siempre dentro de mí.